Bueno, vamos a comenzar la clase. Buenas tardes, los que no he saludado. ¿Todos me ven y me oyen? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, empezamos. El tema de la clase de hoy está referido al estado de resultados. En realidad, ustedes ya han hecho el práctico de resultados, de estado de resultados. Lo que resta ver ahora son aspectos teóricos vinculados al estado de resultados y aspectos de auditoría específicamente. Si uno quisiera dar una definición muy elemental para empezar de qué es lo que es el estado de resultado, podríamos decir que es un estado en el que se informa las causas que generaron el resultado atribuible al periodo. Repito, informa las causas que generaron el resultado atribuible al periodo. Y con respecto a esa definición, les he preparado este cuadrito que algo ya les dije en las clases pasadas de... Este es un esquema que preparé que es muy útil para ser utilizado cuando uno tiene que comentar estos temas patrimoniales y de resultados con personas, sobre todo, que no son o que no están en el ambiente nuestro de los contadores, es decir, personas que no tienen una formación contable. Y a veces es difícil explicarle qué es esto del estado patrimonial y qué es el estado de resultado y cómo se relaciona una cosa con la otra. Por eso preparé este esquema. Este esquema se inspiró en un curso que hice hace muchos años de finanzas de empresas, donde el profesor presentó al estado patrimonial como un cuadro de fuentes y usos. Entonces presentaba en la parte derecha de la ecuación patrimonial a la fuente de los recursos que permiten financiar la compañía o la empresa, y en la parte izquierda habría donde está el activo, habría una descripción de esos elementos, es decir, una descripción en qué se usó la plata o los recursos que ingresaron por el lado de la derecha, que sería por el lado de la fuente. Entonces, en la fuente de los recursos de cualquier organización, esto es aplicable a cualquiera sea su tamaño, y esto fue antes, es hoy, y creo que seguirá siendo hacia el futuro igual. Por eso tiene una validez en el tiempo. Si la fuente de los recursos es dinero que ingresó a la empresa proveniente de préstamos que han otorgado terceros, entonces eso se denomina capital de terceros. Cuando la fuente del recurso es el pasivo. Por ejemplo, si un banco me presta plata, ¿qué asiento hacen? Caja a préstamo bancario. Es decir, el dinero que está acá en el activo se origina en una fuente que sería el préstamo bancario. Si un proveedor, por ejemplo, me vende mercadería en cuenta corriente, ¿qué hacemos? Mercadería a pasivo comercial. Quiere decir que la fuente de ese caso de los bienes de cambio sería una deuda que hemos contraído con el proveedor, y así sucesivamente. Ahora bien, no solamente es fuente de los recursos y los aportes que pueden hacer terceros, por eso se le llama capital de terceros, sino que también el origen de la plata puede ser el propio bolsillo del dueño. En ese caso estaríamos hablando del capital, que son los aportes que realizan los propietarios de la empresa. Y la otra forma de financiamiento, fuente de financiamiento, serían los resultados no asignados, y en particular, dentro de los resultados no asignados, el resultado del ejercicio, que puede ser ganancia o pérdida. Ambas cosas constituyen el patrimonio neto. O sea que cuando la fuente del activo es el patrimonio neto, se dice que esto es capital propio, cuando uno lo nomina desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué papel juega en todo esto el estado de resultados, que es el tema de la clase de hoy? Como decíamos recién, el estado de resultados informa las causas que generaron el resultado atribuible al periodo. Entonces, el estado de resultados se hace un apareamiento de los ingresos y egresos del periodo, es decir, del ejercicio económico. Cuando los ingresos son mayores que los egresos, el resultado es positivo, pero cuando es a la inversa, el resultado es negativo. Por eso acá yo puse más o menos el resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio que se explica y se determina en el estado de resultados es el resultado que luego se manifiesta, se expresa en el patrimonio neto. Esa es la relación que hay entre el estado de resultados y el patrimonio neto. Ahora, si uno mira la ecuación patrimonial, tendríamos que decir que el activo, que estaría conformado por bienes, dinero, bienes o derechos a cobrar, debe ser igual al pasivo
más el capital, que sería el aporte de los propietarios, y más menos el resultado. O sea que el estado de resultado, como acabamos de ver, es una explicación de este resultado que se expresa o se presenta en el patrimonio neto. Si quisiéramos avanzar un poquito más en el razonamiento, tendríamos que decir que cuál sería la lógica del financiamiento de cualquier institución. Ahora, cuando se habla de fuente de financiamiento sustentable en el tiempo. O sea, ¿cuándo es sustentable una empresa en el tiempo? Y una empresa es sustentable en el tiempo cuando la principal fuente de su financiamiento es el resultado del ejercicio. Porque si yo acá, en lugar de tener una ganancia, tengo una pérdida, el efecto que genera una pérdida en el patrimonio neto, en lugar de ser un agrandamiento del patrimonio neto, provoca una succión del patrimonio neto. Es decir, el patrimonio neto lo achica. Y esa porción del patrimonio neto que se achica debiera ser reemplazada o por un aumento del capital o por un aumento del pasivo. Entonces, cualquier organización necesariamente para ser sustentable en el tiempo debiera tener como fuente genuina de financiamiento el resultado del ejercicio. Porque si esto pasa a ser pérdida, 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 año a año, quiere decir que los propietarios tendrían que estar poniendo la mano en el bolsillo, sacar plata propia y ingresarla a la empresa para mantener su funcionamiento. O endeudarse indefinidamente, lo cual también es todo un problema y a veces que resulta imposible con el tiempo. O sea que este esquemita, que parece muy sencillo, dice y expresa cosas muy importantes desde el punto de vista contable y son una herramienta muy importante para transmitir estos conocimientos, sobre todo a personas que no son, profesionales en ciencias económicas. Entonces, dicho esto, decíamos recién que el estado de resultado informa las causas que generaron el resultado atribuible al periodo. Ojo, en el estado de resultado, más vale que sobre y no que falte, no se debe incluir el área. Acuérdense que el área se utiliza en forma muy restrictiva para corregir errores de ejercicios anteriores. También se puede utilizar, digamos, para mostrar el efecto que genera la aplicación de normas contables profesionales cuando han cambiado estas normas contables. Ojo que cuando esto ocurrió, que es decir, que cambió la norma contable profesional y el efecto de esos cambios se muestra en el área, también no hay que olvidarse desde el punto de vista positivo que acá hay que hacer una nota en los estados contables explicando los motivos de los cambios. Otra cosa interesante también a tener en cuenta con respecto al área es que cuando se identifica un área en el estado de evolución del patrimonio neto, allí tenemos que corregir la columna comparativa. Otra cosa importante es que, vinculado al área, es que el área se indica en la columna de resultados no asignados luego de la primera línea, luego de los saldos iniciales. Se saca un subtotal y ahí pasaríamos a tener los saldos iniciales corregidos por el efecto del área. También las normas profesionales nos piden que diferenciemos claramente los distintos tipos o clases de resultados que existen. Particularmente la RT9 habla de algo que muy pocas veces se práctica profesional, que habla de actividades en discontinuación. Entonces la RT9, cuando define a las actividades en discontinuación, dice que se considera así cuando un componente del ente tiene o cumple con estas tres condiciones. La primera condición es que se haya resuelto venderlo a ese componente en conjunto o en partes, escindirlo desde el punto de vista societario o abandonarlo. Ahora, esa resolución de venderlo, escindirlo o abandonarlo, tiene que surgir de un plan detallado que la compañía haya elaborado y que por supuesto no sea una mera elucubración del gerente general o del CEO, sino que además debiera ese plan estar aprobado por el órgano de administración y en la sociedad anónima es el director. Además, en segundo caso, tendría que haber hechos concretos como la asunción de un compromiso de venta por parte de la compañía. Ahora, no se considera como considerada en forma individual o aislada actividad en discontinuación cuando hay, por ejemplo, una retirada gradual de una línea de productos. Esto suele ocurrir a veces cuando, por ejemplo, una bodega toma la decisión de dejar de elaborar, de envasar vino, y puede ser entonces que
la parte de elaboración la discontinúe. Ahora, ese mero hecho no significa, desde el punto de vista de la norma contable, una actividad en discontinuación. También podría ser que el solo hecho de cambiar de lugar, una línea de un lugar a otro, acá en Mendoza se da muchas veces por razones impositivas, que hay bodegas que han trasladado, por ejemplo, todo el tema de envase de Mendoza a San Juan, porque hay algún privilegio impositivo. También ese mero hecho de cambio de lugar de la línea de envase tampoco constituiría una actividad en discontinuación. O si uno cerró alguna instalación para mejorar la productividad, es decir, bajar costos por esto, tampoco en sí mismo esto constituye una actividad en discontinuación. La segunda condición sería que constituye una línea separada de negocios o un área geográfica de operaciones. Esto es muy importante que sea de fácil visualización los distintos segmentos para que uno pueda hacer ahí la discontinuación de alguna actividad. Y el tercer requisito sería que pueda ser distinguido desde el punto de vista operativo como también desde el punto de vista de la información contable. Es decir, si todo esto que estamos diciendo no está reflejado en el plan de cuentas, si la contabilidad tampoco, como consecuencia que el plan de cuentas no lo contempla ni lo considera, la contabilidad no se refleja en estas cosas, bueno, es imposible hablar de este tipo de cosas desde el punto de vista contable cuando la contabilidad no ha procedido, a través de un plan de cuenta adecuado, no ha procedido a su separación o distinción. Repito, esto es una cosa que lo explico como una cuestión teórica, no he visto casos así en la práctica profesional. Ahora, si uno analiza la estructura o quiere ver cómo es la clasificación de los resultados, porque acuérdense que anteriormente habíamos dicho que las normas contables solicitan diferenciar claramente las diversas clases de resultados. Bueno, por eso en este cuadrito lo que hemos pretendido mostrar es esas distintas clases de resultados de una manera didáctica. Fíjense, los resultados se pueden clasificar de dos maneras: resultados ordinarios y resultados extraordinarios. A su vez, los resultados ordinarios se pueden separar en dos: en operativos y no operativos, y dentro de los operativos se pueden segregar el resultado bruto y gastos operativos. Vamos entonces a entrar a analizar el cuadrito de izquierda a derecha, es decir, de lo más general a lo particular. Entonces decíamos que los resultados ordinarios son los que han ocurrido durante el ejercicio, excepto los extraordinarios. Es decir, acá hay una clasificación dicotómica. El resultado o es ordinario o es extraordinario, que no hay una tercera alternativa. La característica distintiva desde el punto de vista técnico de los resultados ordinarios es la repetitividad. Ahora bien, estos resultados ordinarios, que se caracterizan por su repetitividad, se pueden clasificar en operativos y no operativos. Operativos tienen que ver con aquellos resultados que se originan en la actividad principal de la empresa y los no operativos en actividades secundarias. Ejemplo, si una bodega tiene, por ejemplo, cocheras que están ubicadas en el centro de Mendoza para ser utilizadas para su alquiler, entonces esas cocheras que pertenecen al patrimonio de la bodega y que generan un resultado que sería el de los alquileres, no podría ser considerado dentro de los resultados operativos. Entonces sería en este caso una actividad secundaria el alquiler de estas cocheras. Bien, una vez que hemos definido los resultados operativos, repito, que se vinculan con la actividad principal del negocio o de la compañía, esos resultados operativos a su vez se pueden discriminar en dos partes: el resultado bruto y gastos operativos. El resultado bruto surge por diferencia entre las ventas netas de bienes menos el costo de ventas. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de ventas netas de bienes? ¿A qué se refiere las normas cuando se refieren a ventas netas de bienes? Esto se refiere, ¿qué es lo de neta? Lo de neta puede ser neta de resultados que se han originado por cuestiones impositivas o por cuestiones del negocio propiamente. Ejemplos: ventas netas vinculadas a temas impositivos. Por ejemplo, neta de reintegros impositivos o neta de desgravaciones impositivas también podría ser acá. Ahora, cuando tanto el reintegro como la desgravación
está directamente relacionado solamente con la venta, entonces se le suma a la venta. Ahora, cuando esto está vinculado a la venta y al costo, se tiene que segregar y presentar por separado. También esto de neto, además de estos efectos impositivos que estábamos diciendo recién, podrían ser vinculados a efectos que se originan o se relacionan con el negocio propiamente. Es decir, podrían ser netas de devoluciones de mercaderías, es decir, cuando se reintegra la mercadería del cliente a la empresa, o también podría ser por bonificaciones, es decir, descuentos que haya o menores precios que la empresa haya cobrado a un cliente por compra en grandes cantidades. Por el otro lado, por el lado del costo de ventas, acá siempre tenemos que pensar que esto tiene que estar medido en valores corrientes. Eso es lo que dicen las normas. Ahora, dentro de los gastos operativos se subdividen a su vez en resultados por la evaluación de bienes de cambio, el BNR, en resultados de comercialización que están relacionados con la venta y distribución de los bienes, resultados de administración que realmente son definidos de una manera media específica, media particular, cuando no están relacionados con la compra, producción, comercialización, investigación y financiamiento de la empresa. Otros gastos operativos que estarían relacionados con improductividades, capacidad ociosa de la empresa o depreciaciones intangibles. Resultados de inversiones en entes relacionados, que son aquellas sociedades sobre las cuales la compañía ejerce un control. Y también agrega acá, dentro del operativo, los resultados financieros y por tenencia, donde ahí pide o solicita una segregación cuando han sido generados por activos y pasivos. De este tema en particular vamos a ver enseguida un mayor detalle. Dentro del resultado no operativo, a su vez, se subdivide en otros ingresos y egresos. Yendo ahora al segundo capítulo del estado de resultados, que serían los resultados extraordinarios, a lo extraordinario sería, en oposición a lo anterior, ordinario, serían los no repetitivos. Es decir, son resultados atípicos. ¿Qué quiere decir atípico? Atípico quiere decir que tiene un alto grado de anormalidad. No está relacionado con actividades típicas y ordinarias. Otra cosa que podemos decir aquí es que el suceso o la posibilidad de que ocurra es infrecuente en el pasado, y yo también podría agregar acá que tampoco se espera que ocurra en el futuro. Es decir, lo de infrecuente está relacionado no solamente con el pasado, sino también con la expectativa respecto al futuro. Otra característica o cualidad que tiene lo de extraordinario es que son generados por factores ajenos al ente, es decir, por cuestiones que no tienen que ver con las decisiones que toma la empresa o la compañía. Y inclusive la norma pone ejemplos, y los dos ejemplos que pone son expropiaciones y siniestros. En realidad, yo diría que salvo estas dos excepciones que están expresamente identificados por la norma contable, todos los otros resultados tendrían la característica de ser ordinarios y no extraordinarios. Ahí podríamos hacer una aclaración, que es algo que a veces Foley Newton, a veces no, lo he dicho en varios libros, es que para Foley Newton sería resultado, para Foley Newton sería resultado extraordinario los siniestros, como decíamos recién, siniestros inesperados, pero él agrega como ejemplo las ventas por segmentos, o las ventas de inversiones permanentes en otras compañías. Agrega estas dos cosas. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué Fowler tiene este criterio? Porque para Fowler el único requisito que es característico de lo extraordinario es la repetitividad. Entonces, como este tipo de ventas de segmento o ventas de inversiones permanentes no son repetitivas, entonces puede que perfectamente sean considerados ejemplos de resultados extraordinarios. Otra cosa importante que las normas dicen respecto de lo extraordinario es que en el caso de lo extraordinario, acá hay que distinguir la porción que le corresponde, si es que hay, ¿no? La porción que le corresponde de impuesto a las ganancias. Eso tiene que ver con una disposición profesional. Y otra cosa importante que también tiene que ver con cuestiones de exposición desde el punto de vista de las normas contables es que estos resultados extraordinarios se podrían explicitar en el estado de resultados en una sola línea,
y en una nota a los estados contables hacer la segregación o el detalle, o también se podría, llegado el caso, presentar todo el detalle en el mismo estado de resultados. Yo como consejo le diría que es mejor que estos estados, como el caso del estado de resultados, esté lo menos complicado posible, es decir, lo más limpio de datos posible. Es preferible poner acá una sola línea y en una nota complementaria hacer el detalle, es decir, para evitar que el estado de resultados quede muy cargado de información. Esto facilita el entendimiento, ¿no? Por supuesto, en ambos casos, sea por nota o en todo el detalle acá, siempre tenemos que segregar el impuesto a las ganancias, vinculado a los resultados extraordinarios. Yendo ahora a la parte específicamente del enfoque que tiene la auditoría del estado de resultados, el estado de resultados tiene una particularidad, que el estado de resultados, acuérdense que todos los componentes que hemos estado viendo ya previamente, siempre o generalmente han sido una composición de elementos de resultados con elementos patrimoniales. Por ejemplo, cuando vimos, por ejemplo, remuneraciones y cargas sociales, vemos el cargo a pérdida y el cargo a la deuda. Pero el cargo a pérdida ya lo hemos revisado. Por ejemplo, cuando vimos las amortizaciones y los bienes de uso y sus amortizaciones, el cargo a resultado por la amortización también ya lo hemos visto. Y así sucesivamente. Es decir, que en términos generales, cuando uno ya avanzó en el trabajo de la auditoría, prácticamente al llegar a la parte final del trabajo, uno ya prácticamente ya ha revisado, examinado casi todas las contrapartidas que hay de resultados en los componentes que hemos ido viendo. En realidad, si hay algo que queda así como para ser examinado en forma independiente o exclusiva, sería el capítulo de resultados financieros y por tenencia. Acá, cuando uno revisa este tema o este capítulo de resultados financieros y por tenencia, debiéramos tener en cuenta la evolución de los indicadores económicos. Es decir, acá el auditor, cuando se pone a analizar estos aspectos, debe tener algunos conocimientos de economía y manejar algunos indicadores importantes para poder sacar conclusiones y hacer análisis que sean útiles. Por otra parte, si la administración no manifiesta o no explicita algún interés particular con respecto a conocer o hacer este tipo de cosas, pretender que esto se haga no tiene ningún sentido, porque si no hay un apoyo político para que esto se haga, con esta segregación se haga y se haga bien, como no hay apoyo político, tampoco hay apoyo práctico para hacerlo. Entonces esto termina siendo a veces letra muerta cuando los propietarios de la empresa o la gerencia no tienen interés en que esto se segregue por una cuestión de que lo urgente siempre tapa lo principal, ¿cierto? Además, la cantidad de transacciones, esto está relacionado, es decir, cuando son poquitas las transacciones, a veces esto no tiene ningún efecto, hacer semejante trabajo, y ahora como son muchas, y bueno, el efecto ya se justifica. Por ejemplo, hoy en día, dado el problema inflacionario que la Argentina está tratando, o sea, cuando no hay inflación, este tipo de cosas, por ejemplo, a lo mejor carecen de sentido. Pero cuando hay inflación, como es el caso de ahora, este tipo de análisis pasan a tener una importancia, una relevancia mayor, en cuyo caso vale la pena meterse a trabajar en este tipo de cosas. Por supuesto que todo esto no es posible si la contabilidad paralelamente no colabora. Es decir, si el plan de cuentas de la empresa no está previsto o no está armado de manera tal que posibilite brindar información para este tipo de análisis, entonces tampoco serviría. Entonces también esto implicaría o tendría efecto en la apertura que debe tener el estado de resultados cuando uno quiere hacer este tipo de segregación, que lo vamos a ver enseguida, en detalle. No quería dejar pasar este punto para que no se crea que el único tema que queda pendiente acá de análisis son los resultados financieros y por tenencia. Yo acá agregaría un capítulo, un tema muy importante que muchas veces en la práctica se lo soslaya y a veces trae sorpresas y a veces sorpresas muy desagradables, que es el caso de los honorarios. Fíjense, honorarios por servicios profesionales que la empresa ha recibido y que la empresa ha pagado. Fíjense que cuando nosotros revisamos el componente de cargas fiscales y deuda por remuneración y cargas sociales,
ahí estábamos viendo que eso era exclusivamente lo que estaba relacionado con los empleados en relación de dependencia. Y yo les dije los otros días que eso no tenía ninguna vinculación con el tema de los servicios que la empresa podría estar recibiendo de terceros y que podrían estar siendo pagados en forma de honorarios. Por eso es muy importante examinar ahora, en esta altura, porque la verdad que hasta ahora no ha habido ningún componente que haya considerado los honorarios, de revisarlo en forma específica. En estos casos lo que corresponde hacer es pedir el mayor de la cuenta de honorarios y examinar todas las líneas de ese mayor, porque yo les puedo asegurar que se van a encontrar con unas cuantas sorpresas a veces en el estado de resultados, en la cuenta de honorarios. Ustedes pueden descubrir ahí a profesionales que han prestado servicios y que ustedes no tenían conocimiento. Por ejemplo, un caso muy específico podría ser el caso de los abogados asesores de la empresa. A veces a mí me ha pasado en la práctica, me pasó una vez, lo cuento como anécdota, que yo le pregunté a la empresa quién eran los abogados que patrocinaron durante el ejercicio de la compañía, tanto en juicio de activos como pasivos. Me pasaron un listado con esos profesionales y yo les circularicé a esos profesionales. Y resulta que cuando examino la cuenta de honorarios, veo que hay un abogado al cual se le estaban pagando honorarios. Entonces averiguo, pido los comprobantes respaldatorios, veo que es un abogado, veo que el detalle del recibo decía por servicio de asesoramiento legal, y ahí me entero que este abogado no estaba en la nómina de los abogados que me había dicho la gerencia que eran los abogados patrocinantes de la empresa. O sea que yo descubrí una omisión, en este caso de un profesional, inclusive en este caso en particular al que se le pagaban importantes honorarios, por haber examinado la cuenta de honorarios. Pasa igual con los honorarios que se le pagan, por ejemplo, a estudios, que en la práctica es muy común esto, estudios con los cuales la compañía terceriza servicios. Por ejemplo, estudios de asesoramiento laboral o estudios que a su vez tienen a su cargo todo el tema de los recursos humanos tercerizados por parte de la empresa, estudios en los cuales se hacen asesoramiento o se lleva a la práctica todo lo que tiene que ver con la parte fiscal, impositiva, es decir, tanto provincial como nacional, o otro tipo de asesoramiento, por ejemplo, de escribanos, asesoramiento de enólogos. Es más, hasta inclusive uno podría encontrar que acá podría llegar a haber hasta empleados que le facturan a la empresa su trabajo en forma de honorarios. O sea que es muy, pero muy, muy importante no dejarlo pasar y revisar en esta oportunidad la cuenta de honorarios, por lo que tradicionalmente tuvo como algo importante y por lo que hoy cobra una mayor importancia todavía, porque, repito, es muy común que las empresas tercericen servicios en otros estudios por su especialización y sobre todo por el tema de los abogados patrocinantes de la empresa. Con respecto a la oportunidad de... una cosa que quería decir por acá, en lo anterior. Acá no hay enfoque de cumplimiento que valga. Acá hay que, de ser posible, acá hay que hacer un enfoque eminentemente sustantivo, ¿cierto? Porque no podemos estar en este tipo de cosas haciendo un enfoque de cumplimiento. Con respecto al momento, la oportunidad en que debe procederse a la revisión de este estado de resultados, yo sugiero, y las normas y la doctrina también lo hace así, que esto se haga al final del proceso de la auditoría. Porque si lo hacemos al final del proceso de la auditoría, ya hemos revisado con anterioridad la mayor parte de las cuentas de resultados que están vinculadas. Y prácticamente, como dijimos recién, las poquitas que nos quedarían para ser revisadas en forma exclusiva en esta etapa serían las que tienen que ver con resultados financieros y por tenencia y particularmente con honorarios y alguna otra cuenta que por allí podría haber quedado colgada específicamente, eventualmente. Desde el punto de vista de los aspectos que normalmente quedan o que son más relevantes con respecto a la revisión por parte de la auditoría a esta altura del trabajo, fundamentalmente el aspecto más importante del estado de resultados es su exposición. Enseguida voy a explicar un poquito más esto en detalle.
¿Cuáles son los procedimientos más efectivos que se utilizan para este tipo de revisiones del estado de resultados? Bueno, yo dije recién que cuando uno revisa alguna cuenta en particular, como el caso de los resultados financieros o el caso de los honorarios, allí, o otras cuentas similares, por resultados específicos, no queda otra alternativa que el enfoque, por una cuestión, digamos, de conveniencia, que el enfoque sea sustantivo, más que cualitativo. Y sí se pueden aplicar acá las herramientas de tipo analítico. ¿Qué son las herramientas? Y acá podemos aprovechar para explayarnos un poquito más en la explicación. ¿Qué son herramientas de tipo analítico? Son herramientas que se utilizan aplicando comparaciones, para hacerlo más práctico y más concreto. Todas las herramientas que ustedes aprendieron en contabilidad superior para analizar los estados contables, nosotros las aplicamos en auditoría. La aplicamos en auditoría no solamente para revisar el estado de resultados, como sería este el caso, sino también para revisar los otros estados básicos de los estados contables. Acá particularmente el estado de resultados, nosotros podemos aplicar el análisis horizontal, es decir, el análisis que uno puede ver a lo largo del tiempo. Esto es muy importante porque a veces cuando uno mira o hace un análisis vertical del estado de resultados, por ejemplo, tomando el estado de resultados a venta 100 y haciendo todos los elementos del estado de resultados en forma vertical como una proporción de ventas, eso me proporciona una evidencia que es útil. Pero si yo esa misma evidencia que la he determinado en forma vertical para un ejercicio, para el ejercicio que estamos cerrando, yo la aplico en forma retrospectiva para atrás, o retrospectiva, bien digo, para atrás, comparando los 4 o 5 años anteriores, y ahí veo horizontalmente la evolución que han tenido cada una de las líneas del estado de resultados, les puedo asegurar que van a sacar una evidencia muy útil, muy interesante, que sirve tanto para validar el estado de resultados que estamos examinando, en particular el del ejercicio, y a veces surge o sirve este tipo de análisis horizontal para echar dudas sobre algún punto del estado de resultados que pasa a ser un poco como inconsistente respecto de los años anteriores. Eso no quiere decir que necesariamente ese punto que nosotros estamos viendo allí esté mal, sino que me puede dar una luz para que yo profundice el análisis y pueda tener o buscar más evidencia de otra manera que me permita ratificar o rectificar las conclusiones que yo estoy sacando de ese punto. Ahora, ¿cómo llego a esto? Y llego por el análisis horizontal. Es decir, que el análisis horizontal con el análisis vertical proporcionan una herramienta comparativa muy útil para sacar conclusiones por parte del auditor. También uno podría comparar los resultados que uno ve o que surgen de los estados contables de la compañía, los puede comparar con presupuestos que podría estar manejando a veces de una manera extracontable la gerencia o la alta gerencia o el CEO, y esas comparaciones de las herramientas que utilizan, o de las bitácoras, como dicen en la práctica, que utilizan los gerentes o los gerentes financieros para ir conduciendo a la empresa, esas comparaciones con lo que surge de la contabilidad, si las cosas son normalmente normales, valga la redundancia, son normales, no debería haber mucha inconsistencia. Ahora, si ustedes encuentran esas comparaciones inconsistencia, entonces indudablemente que son señales de alerta. No quiere decir que las cosas estén bien o mal, sino simplemente son alertas que me llevan a mí a que profundice un poco más en el análisis, ¿no? También podemos trabajar con números índices, es decir, hacer 100, un año base, y después sacar los números índices para los distintos ejercicios. Acá yo lo que diría es que hay que tener cuidado cuando uno trabaja con números índices, que el año que se toma como base sea un año que esté, dentro de todo, que esté libre de situaciones anormales puntuales que se podrían haber ocurrido. O sea, hay que buscar un año para tomarlo como base, un año que esté dentro de todo, dentro de que sea normal para la performance de la empresa. Porque si yo tomo como base
un año que está empañado o está impregnado de alguna cuestión puntual, las conclusiones que después se sacan con los índices, con los números de índices, no son correctas, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho más en esto. Yo lo que sí diría que vale la pena, se justifica totalmente que ustedes repasen y lo tengan presente, todas estas herramientas que aprendieron en contabilidad superior, porque la verdad es que nosotros lo utilizamos muchísimo en la práctica, y no solamente que lo usamos, sino que a nosotros nos permite tener evidencias muy, muy útiles, ¿eh?, a la hora de sacar conclusiones. Otra cosa muy importante que yo diría que va de suyo, que cuando uno trabaja con este tipo de herramientas o de comparaciones, es muy importante algo que ya debiéramos haber hecho o tendríamos que haber logrado antes. Es decir, yo no puedo usar ninguna de estas herramientas si yo no conozco el negocio. Esto es una verdad de perogrullo, pero es una verdad que hay que decirla porque muchas veces pasa que los propios contadores de las empresas a veces los propios auditores no conocen adecuadamente el negocio en sí mismo y después sacan conclusiones sin saber sobre qué están trabajando. Bueno, seguimos. Recién decía que todo este tipo de herramientas que uno utiliza en el análisis del estado de resultados, pero que también esto es extensible y aplicable a todos los aspectos de los estados contables en general, que son las herramientas que hemos aprendido, hemos conocido y aprendido a utilizar en el análisis de estados contables, las aplicamos en la auditoría. Yo decía que también detrás de todo esto hay algo que pareciera ser que es una verdad de perogrullo, pero no vale que no pase desapercibida la cosa. Es decir, yo no puedo trabajar en este tipo de revisiones de carácter analítico si yo no conozco el negocio. Conocer el negocio es algo clave primero para los directivos de la empresa, eso va de suyo. Para los administradores de la empresa, también. Y particularmente para el contador de la empresa. Ya sea para el contador de relación de dependencia y para el auditor de los estados contables. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar registrando operaciones que yo no sé qué significan o de qué se tratan en la práctica. Yo no puedo ser el contador de una bodega si no conozco el proceso vitivinícola, por decir algo. Es decir, uno debe conocer todo el proceso vitivinícola, ya que lo puse como ejemplo. Es decir, la actividad vitivinícola tiene una actividad agrícola, una actividad industrial y una actividad de comercialización. Esto al margen de que la compañía o la empresa que es mi cliente de auditoría tenga las tres áreas. Por ejemplo, si fuera Peñaflor, tendría las tres justamente, agrícola, industrial y comercialización, interna y externa. Pero yo también podría tener un cliente de auditoría que particularmente fuera solamente la actividad agrícola. Eso no quita que yo además tenga que conocer el resto de la actividad o del negocio. O que tenga agrícola e industria, o que tenga solamente comercialización. Es decir, el profesional debe conocer toda la actividad. Luego que yo conozco toda la actividad, en este caso agrícola, por ejemplo, yo tengo que ver mi cliente de auditoría, respecto al cual yo estoy haciendo este trabajo, su negocio, en qué parte de esta actividad participa. Participa en uno, en los tres, en cuál. Y esto es muy importante, porque yo tengo que conocer el negocio de la empresa y la participación de este negocio dentro de la actividad general que yo también debo conocer. Porque las empresas no son una isla que no está relacionada con nada. Las empresas están trabajando dentro de un mercado local, de un mercado nacional, internacional. Los efectos que se generan por las distintas acciones que se realizan en los distintos segmentos de la actividad del negocio, también hay que conocerlo. Es decir, si uno no conoce estas cosas, mal puede sacar conclusiones de estos exámenes que estamos haciendo de revisión analítica. O sea, yo diría que todo el esfuerzo que el auditor haga al comenzar el trabajo, por conocer el negocio y después por, repetirlo o rever año a año por si ha habido algún cambio, alguna cosa, es no un gasto para el auditor, es una inversión realmente.
Yo les decía recién que ahora iba a hacer una pequeña explicación un poco más en detalle de los resultados financieros y por tenencia. Acá antes de explicar esto, voy a explicar un poquito más en detalle de qué se trata esto, porque a veces uno lo da por sabido y no es tan así la cosa. Hasta hace un tiempo atrás, cuando explicábamos este tema de resultados financieros y por tenencia, parecía que era algo como medio teórico, sobre todo cuando no hay altos niveles de inflación y cuando también, por ejemplo, ni siquiera se reconocía estos efectos a través del ajuste por inflación. Era como que un poco estábamos gastando fuerza o energía técnica, teórica, en cuestiones que no tenían su correlato en la práctica. Pero hoy, que tenemos, y hace un tiempo a esta parte, que tenemos un proceso inflacionario muy importante, es muy importante que este tema lo entremos a considerar con cierto grado de profundidad y seriedad. Lo voy a empezar a explicar con una cosa práctica o sencilla que ustedes seguramente habrán vivido. Ustedes van a comprar, por ejemplo, a un negocio, un televisor, un televisor que vale a lo mejor 20, 30 mil pesos. Y el empleado del negocio le dice, mire, si usted me lo paga al contado, a este televisor, yo le puedo hacer una atención por ser contado y en vez de 30 le voy a cobrar 25. Al precio de 30, ¿cómo lo llaman en la práctica? Lo llaman precio de lista. Y al 25 lo llaman internamente el precio de contado. Ahora, ¿por qué el de precio de lista es mayor que el contado? Porque si ellos le venden a usted el televisor con tarjeta en 2 o 3 cuotas, entre comillas, sin interés, o si el propio negocio tiene un plan especial propio de financiamiento al cliente, no es que no le están cobrando los intereses, el interés está metido en el precio de venta, está metido en los 30.000. Dentro de los 30.000 hay intereses que no están explicitados. Ese 30.000 en realidad es la sumatoria del precio de venta más los intereses para cubrir ese periodo que le van a otorgar al cliente para que pague. Es decir, no es que no hay intereses, no están explicitados los intereses. Los intereses están metidos, están incluidos en el precio de venta. Entonces, cuando los intereses no son muy relevantes, y esto, paréntesis, hago una explicación. La tasa de interés, dicho sea de paso, el interés es el precio que se paga por el uso de una suma de dinero. La tasa de interés está conformada por la cobertura de ese tiempo durante el cual la persona que recibe el préstamo va a utilizar ese dinero, ese ahorro, más la cobertura de inflación. Porque si no hubiera una cobertura de inflación metida en la tasa de interés, lo que ocurriría es que cuando la persona que les dio el préstamo a ustedes reciba la plata de vuelta, va a estar recibiendo una suma de dinero expuesta a la inflación por un poder adquisitivo menor. Y en la Argentina, en particular, la tasa de interés está formada a veces hasta por 3 elementos. Por la tasa real de interés, por la cobertura de inflación y a veces un tercer segmento que sería el por las dudas, porque estamos en la Argentina. Entonces, esos 3 elementos forman o conformarían el monto del interés. O sea, que si yo al precio de venta de un producto le cargo este componente financiero que sería el interés, se le estaría cargando hasta 3 subelementos, que serían la tasa real de interés, la cobertura de inflación y el por la duda. Si a esto yo le sumo que en ese 30.000 pesos está el precio de venta propiamente, entonces fíjense el combo que tenemos ahí. Ahora, cuando la tasa de interés, porque no hay inflación, deja de ser relevante, entonces a veces esta cobertura o no existe, metida en el precio de venta, o si existe no es significativo, y cuando no es significativo no se justifica su segregación. Ahora, cuando pasa a ser significativo, sí se justifica la segregación. Es decir, no es lo mismo que yo ponga
decíamos 25.000 pesos en la cuenta de ventas y 5.000 en el resultado financiero, que ponga los 30.000 en ventas. Señor, nos van a decir ustedes, pero al final de cuentas el resultado final del ejercicio no cambia por esta segregación. Y claro, no cambia, pero sí cambia la exposición. Y esto es muy importante porque si no estaríamos mezclando cuestiones económicas con cuestiones financieras. ¿Y cuándo es relevante hacer esta segregación? Y es relevante cuando la inflación es alta. Y por lo que yo explicaba recién de cómo que se determina esta tasa de interés. Entonces, hecha esta aclaración previa, cuando los componentes financieros implícitos contenidos en la partida del estado de resultado son segregados, ¿por quién? Por la empresa, o no son significativos, entonces cuando son segregados, esto hay que presentarlo en términos reales, o sea, separando lo que es lo que yo decía recién, tasa real y cobertura de inflación, separar aquellos que se han generado en activos y pasivos, y si es posible identificar los rubros que le dieron origen, y también aclarar la naturaleza, es decir, si se trata de intereses, diferencia de cambio o RECPAM. Esto lo dicen las normas contables. Ahora, cuando estos componentes financieros implícitos no fueron segregados, y no son segregados porque no se hizo, digamos, la técnica contable, pero son significativos, entonces se presentan sin desagregación, y lo que corresponde hacer en estos casos es una nota diciendo que esto no ocurrió. Porque a lo mejor no ha sido factible hacer esta segregación. Entonces, los resultados financieros de pertenencia pueden exponerse en una sola línea, en el estado de resultados, como explicábamos recién, o se puede hacer en forma detallada en el propio cuerpo del estado de resultados. Vuelvo a repetir lo que dije recién. Es conveniente, a los efectos de que el estado de resultados quede lo menos cargado posible, que pongamos en una sola línea los resultados financieros y por tenencia, y en una nota complementaria hagan la segregación para facilitar la lectura y la mejor interpretación del estado de resultados. Finalmente, cuando vamos a la última norma, que es la RT19, vinculado a este tema de exposición, cuando se refiere a la presentación del estado de resultados, la norma presenta este esquema de presentación. Un pequeño detalle que es formal, pero no es menor. Fíjense que el título dice, por el ejercicio finalizado en tal fecha, comparativo con el ejercicio anterior. Esto es muy importante y parece un tema menor, pero no es menor desde el punto de vista profesional, porque muchas veces acá uno puede ver títulos como que dice que el estado de resultado del ejercicio tal. Es decir, lo redactan al periodo como si en realidad se tratara de un stock, el estado de resultado. Y el estado de resultado no es un estado de stock, no es una foto. El estado de resultado es un flujo. Es decir, se corresponde con una acumulación que ha habido durante el ejercicio. Por lo tanto, el título está bien dicho acá, como dice, por el periodo finalizado en tal fecha. También se podría decir, abundando en la aclaración, por el periodo iniciado en tal fecha y finalizado en tal otra. Lo importante es que nunca podríamos poner acá por el periodo, o mejor dicho, correspondiente al ejercicio y pongo la fecha como si tratara del estado patrimonial, porque el estado patrimonial es un stock, en cambio esto es un flujo. Entonces es conveniente que quede claro que esta información corresponde a un periodo, ¿no? Que es una acumulación de, si fuera un anual, de 12 meses. Luego, la norma dice que hay que segregar resultados de operaciones que continúan con resultados de operaciones que discontinúan. Dentro de las que continúan, siguiendo la apertura que habíamos visto más temprano, se divide en ventas netas de bienes y servicios, tal cual lo explicamos, menos el costo, tal cual lo explicamos, y a esa diferencia se lo llama ganancia o pérdida bruta. Luego a la ganancia o pérdida bruta se le suma o resta los resultados por evaluación de bienes de cambio al BNR, los gastos de comercialización, administración, otros gastos, estamos hablando de los no operativos, los resultados de inversiones en entes relacionados, la depreciación de la llave de negocio, el resultado financiero y por tenencia. Y se le agregan también en este capítulo los otros ingresos y egresos que serían los no operativos. Sacado este resultado al que se llega acá, es un resultado que es antes del impuesto a las ganancias.
Luego se le aplica el impuesto a la ganancia específicamente sobre los resultados ordinarios y ahí tendríamos el resultado final de las operaciones que continúan. Si hubiera resultados por operaciones en discontinuación, se agregan por separado. Si esto fuera un consolidado, agregaríamos una línea acá de la participación de terceros en empresas controladas y ahí llegaríamos al resultado por operaciones ordinarias. Repito, que incluye la porción del impuesto a las ganancias correspondiente. Si hubiera resultados extraordinarios, se agrega una línea aparte, también con la proporción de impuesto a las ganancias que correspondieran si es que esto así ocurre. Y finalmente llegamos al resultado final del ejercicio. Esta sería entonces la forma en que la RT19 nos indica de cómo debiéramos presentar el estado de resultados. Como ustedes advierten hasta acá, el estado de resultados es un resultado que es de muy fácil examen, que en realidad nosotros ya hemos examinado gran parte de la información que está contenida en el estado de resultados, que tenemos que hacer foco particularmente en el resultado financiero y por tenencia y honorario y algunas otras cuentas que pueden haber excepcionalmente allí que hayan quedado pendientes de ser analizadas en la compañía que nos toque auditar, que es muy bueno aplicar a los efectos de analizar el estado de resultados todas las herramientas que tienen que ver con las comparaciones. Es bueno tener ya las cosas preparadas como para hacer comparaciones, repito, por lo menos de los 4 o 5 últimos años, para tener una visión bastante importante. Así que, bueno, esto sería en términos generales la parte o los aspectos teóricos del estado de resultados. Si me quisieran hacer alguna pregunta, estamos disponibles. Profe, ¿por qué, disculpe, allá arriba dice RT19? Porque esto salió en una modificación de la RT19, esta forma de presentarlo. Bien, muchas gracias. La RT19 es modificatoria de la norma de exposición y particularmente presentó de una manera más específica el estado de resultados. Profe, yo tengo dos preguntas. Dale. Primero, la clase de mañana, ¿la va a dar usted? La voy a dar yo, sí. ¿A qué hora sería esa clase? Calculo que va a ser, como siempre, a las 20. Bien, muchísimas gracias. Y la otra pregunta es relacionada cuando hablaba del anexo de gastos, que nosotros ahí podíamos detectar honorarios de profesionales que le prestaban servicio a la empresa, todo eso. ¿Qué pasa si nosotros detectamos que, por ejemplo, hay empleados que le facturan a la empresa? ¿Cómo sería nuestro proceder, por así decir? Mirá, en realidad, lo que nosotros tenemos que ver allí es que se cumplan con las normas específicas de facturación. Tenemos que ver allí también que la persona que factura haga los aportes correspondientes, si es monotributista. Por ejemplo, la empresa le puede estar exigiendo que presente todos los meses el pago del monotributo, cosas por el estilo. Yo lo que sí te podría decir, inclusive por experiencia profesional, es que hay ya bastante antecedentes en la jurisprudencia laboral y cuando se detecta que una persona solamente le factura a una empresa y esto lo hace en forma reiterativa y lo hace todos los meses y no hay facturación a un tercero distinto, se puede presumir que allí hay una relación de dependencia encubierta. Y hay fallos en este sentido. Ahora, bueno, nosotros no podemos tampoco, lo que corresponde en estos casos, cuando me ha tocado a mí estas situaciones, yo lo que he hecho en la carta de recomendaciones, le he hecho ver esto a la empresa y el riesgo que estaría corriendo. Pero bueno, tampoco no podíamos ponerlo de manifiesto de forma directa con algún tipo de previsión, ¿cierto? A los efectos contables. Pero bueno, sí es importante saberlo y que hay casos, yo he visto en la práctica, que se ha fallado contra la empresa cuando se ha visto que hay una reiteración de la facturación en forma periódica, que la persona que facturaba trabajaba en la empresa, que cumplió, o sea, no es tan directamente la cosa, tiene que cumplir horario, tiene que primero probarse de que hay una relación de dependencia y que cumple tareas de características de relación de dependencia, ¿eh? Porque una cosa es que vos factures porque estás asesorando o porque estás haciendo un trabajo en específico, qué sé yo, un trabajo impositivo, un trabajo de esa característica, a que vos vayas, cumpla horario,
marque el ingreso y la salida de tu trabajo. Y bueno, entonces que tengas un jefe que está arriba tuyo y que te dé orden. Es decir, ya nos metemos en un laberinto de la práctica laboral, pero bueno, que cuando se condicionan todas estas circunstancias, no sale directamente la palabra, se dan todas las situaciones simultáneamente, es decir, que le factura, que cumple horario, que tiene un jefe, que cumple órdenes, que hace tareas similares al resto de los empleados, bueno, ahí se configura la relación de dependencia, por más que facture, ¿cierto? Pero no queda otra, vos no podés ir más allá, repito, a mí no me contrató la FIP ni me contrató el ANSES. Yo lo que sí puedo hacer es advertirle a la empresa el riesgo en estos casos que se podría llegar a dar, nada más. No puedo por esto modificar los estados contables. Claro, profe, perfecto. ¿Y eso no se podría incluir en la carta a la gerencia, por ejemplo, o no? No sería un tema real. No, en la carta, perdón, te había interpretado que era la carta con recomendación. Bueno, pues sí, no sería una mala idea de poner en la carta que las personas que, y si vos las identificaras, ¿cierto? Sí, porque si cosas así en forma genérica no es bueno poner en la carta de gerencia. Pero si vos las identificaras y se identificara a las personas y aclarara o dijera, en este caso el gerente general o el presidente, que no son empleados de relación de dependencia, bueno, sería un elemento más, pero no te salva de nada. Claro, profe. Muchas gracias. Absolutamente de nada. Mire, no me lo han preguntado, pero yo he visto casos, por ejemplo, de cooperativas de trabajo que prestan servicio en la empresa. Y es muy común, cooperativas de limpieza, cooperativas de seguridad o cosas por el estilo. Ese tipo de trabajos a través de cooperativas, acuérdense que las cooperativas son sello de goma de esta característica. Y cuando le hacen un juicio o pasa algo, el tercero damnificado, el juicio se lo hace a la cooperativa, que es un sello de goma, y como sabe que no le va a cobrar nada, automáticamente el juicio a continuación se lo hace a la empresa que recibió el servicio de la cooperativa. O sea que ni siquiera en esos casos donde hay una cooperativa, es decir, aparentemente algo formal que estaría prestando servicio, ni siquiera te salva. Claro. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, bibliografía de este tema, además del OCE, que lo estuve... Las normas profesionales y, por supuesto, Fowler, ¿eh? Particularmente Fowler. Bien, el Fowler sobre el OCE sería entonces. El OCE como de cabecera, como todos los capítulos, ¿cierto? Las normas profesionales, porque acá tenés que ver las normas profesionales, que hay varias, yo la mayoría ya las he explicado acá en clase. Y el Fowler, porque, por ejemplo, cuando el Fowler se refiere al estado de resultado y dentro del estado de resultado, al resultado extraordinario, hay perlitas de Fowler que son muy interesantes, como esa opinión que él tiene respecto de cuándo el resultado es extraordinario y cuándo no. O sea, hay varias cosas. Repito, yo digo, Fowler siempre hay que leerlo después que uno ha estudiado el tema, porque uno descubre cosas en Fowler muy interesantes, pero ese descubrimiento se hace cuando uno ya conoce de la materia o del tema. Si vos querés estudiar el estado de resultado de una por el Fowler, no te va a ser fácil acceder al tema. Te va a confundir. Perfecto, gracias. Profe. Sí. Esto que estamos haciendo de la revisión del estado de resultado, ¿está dentro de lo que denominamos tareas finales o no? No. Esto es propiamente un componente más que estamos revisando, que se hace al final de la película, pero las tareas finales es una cosa que después que ha hecho el estado de después que ha revisado el estado de resultados. Ah, bien, gracias. Al final del proceso, pero no forma parte de las tareas finales. Las tareas finales son después que hemos terminado con el estado de resultados. Bien. Es decir, por una cuestión de conveniencia práctica del proceso es que el estado de resultados lo reservamos para el final. Pero no es tarea final. Eso no sé si el profesor Ruiz ya le dio la clase de tareas finales. ¿Todavía no?
Sí, nos los dio el martes, creo. Claro, bueno. Pero este análisis de resultados no es parte de la tarea final. La tarea final es lo que el profesor le explicó. Profe, Sí, Nahuel. yo le quería consultar porque me quedé pensando respecto de los resultados financieros y por tenencia. Si en el caso de que se aplique ajuste por inflación, no existiría la posibilidad de mostrarlos en una sola línea sin segregar cómo están compuestos. Sí, pero eso lo permite la norma del ajuste por inflación. Es más, yo diría que hasta es mejor, por lo que te decía recién, para no complicar tanto el estado de resultados. Claro. Bueno, era eso, gracias. Acá se dice resultado financiero y por tenencia y incluye el RECPAM. Claro. Incluido el RECPAM. Sí. Bueno, nos vemos mañana entonces. Mañana a las 20 seguramente ya el profesor Pioralici les va a pasar el ID para que se enganche. En principio, seguro que mañana va a ser a las 20. Ok. Hasta luego, chicos. Que descansen. Bien, profe, nos vemos mañana. Chao, profe. Gracias, gente. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.